Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y me da un gusto enorme estar de vuelta aquí con ustedes. Antes que nada, quiero agradecer a Ricardo Ibarra y a Alex, ese que siempre me pide una sonrisa en el rostro en mis videos, porque gracias a ustedes estoy de vuelta en este canal. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre la creación de los cuentos. Y el tema de hoy va a ser ¿qué extensión debe de tener mi cuento? Es una pregunta bastante interesante que seguido me hacen los que me han escrito para que hable de estos temas y pues creo que es un tema que vale la pena abordar. Yo tengo una formación como periodista, entonces nos podemos remontar a los tiempos en que los autores tenían un primer espacio, un primer escaparate en una página de un periódico. Las páginas de los periódicos suelen tener grandes limitaciones. Lo curioso es que antes se creía que era la página física lo que limitaba a los creadores o a los periodistas también en este caso para no tener tantas páginas en sus notas, no excederse demasiado. Siempre había limitaciones. Pero ahora que estamos en digital, pues sigue persistiendo el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad ustedes deciden si lo ven como problema. Es que la pantalla del celular ahora, que es donde vemos las noticias, la mayoría, sigue siendo bastante reducida, limitada, y pues el número de palabras o letras que se pueden exhibir allí para captar la atención de un posible lector de una nota son limitadísimas. Entonces tú tienes que ponerte creativo al momento de crear tu título de una nota para que ésta sea lo más impactante posible y que logres que más gente quiera visitar tu nota o leerla. Y esto es lo mismo que pasaba con los creadores de cuentos. Cuando ellos intentaban publicar en un periódico, pues el periódico les salía con la novedad de que tenía que tener una extensión de tantas palabras. Un determinado número de palabras, 400, 600, 800, X palabras. Y el asunto es este, que el creador se sentía limitado a no exceder ese número de palabras y tampoco eh, reducir el número de palabras porque entonces la página se iba a ver muy en blanco. Y se convertía como en un reto casi el cumplir con esta meta, este objetivo de crear una obra bastante interesante, que fluyera bastante bien y que los lectores ni siquiera se dieran cuenta de que el autor se estaba viendo limitado o restringido por la extensión de palabras que podía incluir en ese cuento. Esto sigue pasando. Me he enterado hace poco de experiencias cercanas, de amistades, algunos jóvenes creadores que se han visto mutilados en sus obras porque los periódicos en los que aceptan publicar sus cuentos les salen con la novedad de que sí cabe tu cuento, pero la mitad. Entonces, sin ningún problema, los periódicos se toman la libertad de mochar los cuentos, las obras y publicar la cantidad de palabras que se puedan publicar y las que no, pues dejarlas allá volando. He visto también periódicos digitales sobre todo que te comparten una parte del cuento y te dicen que si quieres leer el resto del cuento, pues vayas a acercarte al autor. Y el autor en sus páginas personales, en sus redes sociales, es donde publica ya el cuento completo. Y ahí es donde puedes disponer del archivo. Pero son cosas muy extrañas. La realidad es que todo esto fue lo que desencadenó esta cuestión de la extensión de un cuento y el miedo, la incertidumbre de cuántas páginas debe de tener mi cuento para que sea una obra magna. Pues eso es una falacia. Realmente no existe un mínimo ni un máximo. Siempre va a haber microcuentos, microrelatos que van a ser fantásticos en una sola línea de extensión, así como cuentos que pueden llegar, no sé, a 40 cuartillas o más tal vez, y que no van a dejar de ser grandes obras. Hay que recordar también que los creadores de premios también han motivado y fomentado este hábito de la extensión, porque seguido se habla de eso, ¿no? Salen convocatorias y te dicen, si quieres participar en esta convocatoria, tu cuento debe tener una extensión de no más de 4 cuartillas. 8, 12, 20, bla, bla, bla. No importa. Pero cada convocatoria tiene generalmente su extensión. Esto se debe en gran medida a que pues ellos ya están pensando desde antes de que el creador esté pensando en su obra en los dineros. ¿Cuánto me va a costar
publicar un libro de un determinado número de páginas. Entonces los creadores están pensando más en la extensión de sus personajes, en qué tanto se van a explayar sus personajes en su historia, en su narrativa, mientras que los editores o las personas que otorgan estos premios están más preocupadas por la parte económica y que la extensión no rebase las posibilidades que tienen pactadas o previstas para que el libro se lleve a su publicación con 1000, 5000, 10,000 o n cantidad de ejemplares. Esta es otra de las razones por las que existen esas limitaciones. Entonces, en conclusión, me gustaría que tengas muy en claro que la próxima vez que te sientes a escribir un cuento, te permitas escribirlo con todo lo que necesite ese personaje decir y contar. Ya después tú decidirás si le cortas, si le quitas, si le mutilas, pero que sean tus mutilaciones y no las de terceras personas, porque finalmente el autor creo que es el único que debería de meter mano en su obra hasta el momento de la publicación incluso. Entonces, sí es muy importante que te claves en la parte de que todos esos nudos que tú atas en tus historias se vean desatados al finalizar tu historia. Y mientras más nudos metas en tu historia, pues a lo mejor más va a ser la extensión para que tú logres desatar todos esos nudos a lo largo de tu historia. También influye mucho el número de personajes. Si tú metes más personajes en una historia, sin duda va a tener que tener una extensión mayor, porque si esos personajes empiezan a interactuar con el protagonista y a generar historias alternas, pues todas esas historias alternas van a necesitar un desenlace feliz, trágico, fatal, funesto, como tú desees y decidas, porque finalmente pues es tu creación y la línea que tú quieras seguir. Esa es mi gran aportación del día de hoy. Espero que les sirva de algo, sobre todo para aquellos que tienen la intención de crear una obra y se ven de repente limitados por un montón de paradigmas y de dudas y de absurdos que viajan y circulan y navegan por las redes. Hasta una próxima entrega.